Hola, sean bienvenidos a esta cápsula donde vamos a realizar ejercicios que abarcan toda la primera unidad y que este será el formato respecto a las instrucciones como se van a ver en la prueba para que ya vayan un poquito aclimatándose a cómo se van a solicitar las órdenes. Entonces en este caso es la creación de un estado de resultado básico. Y en el encabezado me piden que en la celda A1 escribe el nombre de una empresa ficticia, en este caso Contabilidad S.A. Ok. Entonces voy a la celda A1 y escribo Contabilidad S.A. Perfecto. Luego me piden que en A2 escriba estado de resultados. Bien. Y en A3 poner para el año terminado y ahí se tiene que poner una fecha siempre al 31 de diciembre de algún año. En este caso corresponde poner al 31 de diciembre de 2023. ¿Ya? Aquí no se aplica ningún tipo de fórmula, por ejemplo, para que lo tengan claro. Entonces para el año terminado el 31 de diciembre de 2023. Perfecto. Ya. Entonces acá me piden después formatear las celdas para que el texto sea más grande, en negrita y centrado. Entonces acá, estamos en 11, voy a dejarla en tamaño de 14, negritas, y aquí centrado. Bien. Ahora me voy al apartado de ingresos. Me piden que en A5 escriba ingresos. Acá. Ingresos, ok. Generalmente Excel les va a copiar el mismo formato que está arriba. Cuando pase esto, usted selecciona cualquier otra celda que no se haya utilizado. Por ejemplo esta, la C5, pongo copiar formato y selecciono hacia abajo para indicar que quiero un formato distinto a lo que se había escrito arriba. ¿Ya? Entonces ingresos, me dicen que en A6 escriba ventas y en B6, si se fijan, volvió a pasar esto. Debió haber cambiado el formato, pero bueno, ventas. Dice introduce un monto ficticio para las ventas, por ejemplo 500.000. Acá en B6 vamos a poner 500.000, perfecto. Y dice aplicar un formato de moneda, entonces acá vamos a asumir que son 500.000. Entonces acá, pues, moneda. Perfecto. Bien. Luego de que tenemos todo eso formateado, vamos a resultado operativo. Me dice escribir en A11. Acá. Resultado operativo. Y en B11. No, me salté. Disculpen. Entonces estábamos acá en los 500.000. Vamos a dejar ese resultado acá. Y vamos a costo y gastos. Entonces en A8 se ponía costo de venta. Costo de ventas. Y en B8 introducir un monto ficticio. Acá me dicen 200.000. En A9 poner gastos operativos. Y en B9 introducir un monto de 100.000. Perfecto. Y me piden que aplique el formato de moneda en la columna B. Entonces yo al pulsar acá arriba estoy seleccionando la columna. La columna A, la columna B, la columna C. En este caso la columna B le vamos a dar formato de moneda porque posiblemente vamos a seguir ingresando valores. Bien, ahora sí, en resultado operativo en A11. En B11 calculo la diferencia entre los ingresos y la suma de los costos y gastos. Entonces, acá tengo mis ingresos por ventas y resto la suma de los costos más los gastos. Pulso Enter, me da ese valor. El resultado operativo. Perfecto, formatea esta celda con un formato de moneda y negrita. Bueno, formato de moneda ya está. Entonces vamos a aplicarle acá negrita.
Perfecto. Y ahora vamos al apartado de otros ingresos y gastos. En A13 me pide escribir otros ingresos. Y en B13 introducir un monto ficticio, por ejemplo 10.000. En A14 otros gastos. Y me pide introducir un monto ficticio, por ejemplo 5.000. Aplicar formato de moneda. Bueno, en realidad esto está de más porque ya habíamos formateado la columna en forma completa. Resultado neto. Escribir en A16 resultado neto. Es importante que si en el enunciado aparecen, por ejemplo, ambas palabras con mayúscula, al principio tienen que escribirlo de la misma forma, ¿ya? Esa es la idea, pues si no podrían tener una disminución en el punto únicamente por tema de formato, debido a que estamos revisando formato en Excel. Entonces acá ponemos resultado neto en la 16 y en B16 es calcular la suma del resultado operativo, otros ingresos. Y aquí, por ejemplo, yo me equivoqué. Por ejemplo, si tuviera que entregar esto, tendría una disminución en la nota. Otros gastos, y restan los otros gastos y formatea esta celda. Entonces acá me dicen que considere la suma del resultado operativo, este valor. Otros ingresos, más otros ingresos, y restar otros gastos. Aquí pongo menos otros gastos. Ya, acá hubo un error de formato. Si se fijan acá, me está considerando esta celda. Ahí lo arreglé. Pero para que no los confunda ustedes, voy a hacerlo de nuevo. Me dicen que tengo que hacer la suma entre resultado operativo y otros ingresos menos otros gastos, y me da ese valor. Formateé esta celda con un formato de moneda en negrita y con un fondo de color para resaltarla. Entonces ponemos negrita, el formato de moneda ya está, y con un fondo de color. Entonces vamos a esta opción y aquí ustedes seleccionan el color que ustedes gusten. En este caso yo puse esta amarilla. Ahora me pide combinar las celdas de A18 hasta B18, o sea, estas dos celdas. Me pide combinarlas y aquí en alineación está la opción de combinar y centrar. Entonces, si se fijan, estas dos celdas se unieron. Y añadir una nota como la siguiente: las cifras se presentan en moneda local sin auditoría. Perfecto. Centrar esa nota debido a que cuando nosotros ponemos combinar ya lo centra, así que estamos bien, y usamos formato de texto en cursiva. Bien, eso quiere decir que acá vamos a ocupar las cursivas para que se vea de esta forma. Y ya con esta presentación de esta forma estaría listo este ejercicio tipo. ¿Qué es las cosas que hay que tener en consideración? Básicamente es el reforzamiento de formatos. Vemos formatos de texto, formatear números, centrar, combinar, ocupamos algunas fórmulas ahí en el camino. Simplemente seguir las instrucciones que van a aparecer en este lado. Bien. Este Excel se los voy a subir tanto en blanco como con el desarrollo para que puedan revisarlo. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Es importante indicar que la prueba va a tener esta estructura, va a tener posiblemente 3 ejercicios y que sean muy similares en la estructura de los que estamos revisando ahora. Entonces, bien, ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio, que es de gestión de empleados. Y aquí tenemos información en columnas y nos piden, deje revisar acá, claro, aquí.
aquí la actividad está completa de esa forma. Bien, entonces me piden dar formato de tabla y poner a la tabla el nombre de empleados. Perfecto, selecciono mi tabla, el rango en este caso, ¿cierto? Acá me voy a datos, disculpen, a inicio, dar formato de tabla, selecciono la tabla con la cual quiero trabajar, el color, indico que tiene encabezados, efectivamente, pongo aceptar y me piden que llame la tabla empleados. Enter. Si en algún momento se les pierde dónde está el nombre de tabla, por ejemplo, si ustedes están dentro de alguna celda de la tabla, les va a aparecer esta pestaña de diseño de tabla. Fíjense acá, voy a hacer clic en otra celda que está fuera de la tabla y desaparece esa opción, se oculta. Entonces solamente nos va a aparecer cuando hacemos clic a una celda de la tabla y ya estando en esta pestaña aparece el nombre de la tabla y ahí podemos modificarla si es que no lo hicimos al comienzo. Bien. Luego me piden funciones de fecha y acá me dice que en F2 escribir día actual. Entonces yo voy a F2 y escribo día actual. 2 puntos. Y en G2 utilizar la función hoy. Luego, y me aparece la fecha. Luego me piden agregar una columna, insertar una columna a tu tabla con el título de antigüedad laboral. Y después hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, como aquí tengo fecha de ingreso, y me doy cuenta que la fecha de ingreso está en formato numérico. Eso quiere decir que yo selecciono el rango, voy acá y pongo fecha corta para que tenga el formato de fecha. Como tengo fecha, ingreso y salario y tengo que generar una columna que hable respecto a antigüedad laboral, voy a desplazar salario hacia la derecha. Entonces pulso acá en la columna C, hago clic derecho y pongo insertar y genero esta columna, la cual se debe llamar antigüedad laboral. Perfecto. Y bien, dice usar la función si fecha tomando como referencia la fecha de ingreso del empleado y la fecha actual para cálculos de años de antigüedad laboral. Bien, ya. Esta fórmula, muchachos, yo les pido que la practiquen, la revisen, se la traten de memorizar, porque posiblemente va a ingresar en la prueba y no es tan intuitiva. Cuando digo no es tan intuitiva, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo escribo acá es igual y pongo fecha, me van a aparecer distintas funciones con su significado. Pero acá yo estoy pidiendo una función que se llama si fecha, y si yo escribo si fecha, no me aparece lamentablemente la sintaxis de esta función. ¿Ya? Entonces, de alguna forma podríamos decir que es una función algo oculta. Entonces, ¿qué se hace? Escribo si fecha, abro paréntesis y ahí ya me está considerando que estoy con la función. Bien. Como primer parámetro tengo que poner la fecha donde ingresó el trabajador. Como segundo parámetro, la fecha, el día de hoy. En este caso es H2. Como la fórmula va a correr o va a considerar todas las celdas, yo tengo que anclarla. Eso quiere decir poner el signo de moneda tanto en la columna como en la fila con F4. Si yo aprieto F4, hace este cambio de forma automática, fíjense. Si vuelvo a apretarlo, únicamente deja fija la fila. Y si lo hago de nuevo, deja únicamente fija la columna. Y si lo aprieto nuevamente, quita esa opción. Entonces si yo aprieto F4, ambas, columna y fila. Si aprieto nuevamente, me marca únicamente las filas. Si lo aprieto nuevamente, únicamente las columnas. Y si lo aprieto nuevamente F4, quita la opción. Entonces ahí yo selecciono. En este caso debería dejarlo anclado. Pero para solamente reforzar el concepto de fórmula dinámica, ¿cierto? O sea, relativa, fórmula relativa, vamos a dejarla sin anclar en este instante, pero ya sabemos que nos va a dar algún tipo de error, ¿ok? Y luego
entre comillas dobles escribimos Y, que es, estamos indicando el año. Entonces la sintaxis de esto es: indícame la fecha de ingreso que quieres evaluar versus la fecha de hoy en este caso, ¿ya? Y que me indique los años de diferencia en este caso de cada uno. Si yo pulso Enter, me va a aparecer esta fecha acá y abajo me va a aparecer un error numérico. ¿Y por qué? Porque si se fijan, yo al hacer clic acá voy a la fórmula, efectivamente está considerando H2, pero en la segunda fila considera H3, H4, si voy al 18 me da el H18 porque está utilizando el concepto de fórmula relativa. Entonces vamos a convertirla en absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá a la primera fórmula de la tabla y donde está H2 pulsamos F4 y ahí estamos anclando fila y columna. Pulsamos Enter y nos aparece, pero ahora nos aparecen puras fechas del 1900. Claro, eso es porque toma por defecto el formato de fecha y por eso les pido que tomen mucha atención de esto, lo vayan revisando. Lo que necesitamos para que nos muestre la antigüedad laboral finalmente es que nosotros lo cambiemos a formato general. Y aquí, luego de todo ese proceso, tenemos la antigüedad laboral de los colaboradores. Bien. Ahora me piden que en F3 escriba, disculpen, esto tenía que estar en F, no en G. Voy a copiarlo, lo voy a pegar. Cuando copio y pego, todo lo que esté anexado se cambia de forma automática, ¿ya? Pero ahí también me hubiese bajado puntos por haberlo puesto en G, pero era en F, ¿ya? Qué bueno que me di cuenta antes de entregarlo. Y ahora me piden que en F3 escriba empleados con más de 5 años. Empleados con más de 5 años. Perfecto. Y aquí me piden usar una función contar.si, tomando como referencia la columna antigüedad laboral, que es la que acabamos de confeccionar, para contar cuántos empleados llevan más de 5 años. Ya. Y aquí, muchachos, también traten de seguirme la sintaxis. Es posible que haya una actividad que solicite esta función, ¿ya? Para que la revise. Entonces me piden usar función contar.si. Y me pide un rango y el criterio. Bueno, el rango, en este caso, es la antigüedad laboral. ¿Ya? Fíjense que aquí lo tomo automáticamente. Yo al seleccionar el rango, yo les recomiendo que no se acostumbren a arrastrar, porque puede ser que no seleccionen todos los rangos, sobre todo si hay una lista más grande, sino que utilicemos cosas que ya definimos. Al poner formato de celda, al poner formato de tabla, disculpen, nosotros le asignamos un nombre y esta tabla se llama empleados. Entonces al decir empleados, fíjense que Excel ya está mostrando todas las columnas que tiene esta tabla, pero nosotros en particular queremos trabajar con la que se llama antigüedad laboral. Entonces yo al abrir corchetes me aparecen el nombre completo, que es la primera columna, fecha de ingreso, antigüedad laboral y salario. Yo voy a utilizar antigüedad laboral, pulso Tab, cierro paréntesis y si se fijan se seleccionó el rango, que es lo que yo quería. Sí, inicialmente puede dar la sensación que esto es más complejo, pero cuando vayamos trabajando con tablas que sean de mayor tamaño, ¿ya? Y que tengamos que hacer relaciones entre varias tablas, esta sintaxis va a ser importante para que la vayan practicando. Y el criterio, en este caso yo quiero poner que sea ese valor, el de la antigüedad, mayor al 5 años, mayor a 5. Entonces pongo entre paréntesis, esto es parte de sintaxis de Excel, y tengo que poner mayor a 5 y cerrar el paréntesis. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a ver en el rango todas las antigüedades laborales y solamente va a ir contabilizando los que sean mayores a 5. Voy a pulsar Enter, me va a indicar 3, corroborémoslo. ¿Cuáles son mayores a 5? Este no, estos no, aquí hay 1, 6, 2, 3 y ya no hay ninguno que sea mayor. Ojo que no puse mayor o igual,
porque si acá yo pongo mayor y después pulso igual, fíjese, mayor o igual a 5, me cambia a 7, porque efectivamente si considero desde el 5 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores, ¿ven? Pero yo acá solamente solicité los mayores, entonces quito el igual y dejo mayor a 5. Bien, ya ahí tenemos las actividades de agregar columna. Perfecto. Ahora vamos a ver funciones de estadística básica. En F4 me piden salario promedio. Salario promedio. Entonces acá me piden usar la función promedio tomando la columna el área de salario, ¿cierto? Quiero usar el promedio en salario. Bien. Entonces aquí yo tengo distintas formas. Lo principal es poner la fórmula promedio. Y me piden los números. Entonces yo podría seleccionar un rango hasta acá abajo, ¿ven? Si se fijan, si yo llego, no selecciono todos los datos de la columna que está en la tabla, me lo va a mostrar en el rango de celdas. Pero si yo selecciono todos, me va a cambiar al nombre de la tabla con la columna en particular. Entonces, claro, en este caso uno puede decir, profesor, arrastramos y listo. Sí, es cierto, estimado alumno, pero posiblemente en la prueba haya más de 20 observaciones. Entonces nosotros vamos a acostumbrarnos a utilizar la sintaxis para evitar utilizar el mouse un poco, ¿ya? Si es que le llega a costar mucho, igual siempre va a poder utilizar el mouse, ¿ya? También no se complique mucho si es que le complica inicialmente esto. Pero ya sabemos que podemos hacerlo arrastrando el ratón o utilizando un método un poco más profesional, que es llamar a la tabla, que en este caso se llama empleados, y llamar a la columna en particular, que en este caso es salario. Vamos ahí, pulsamos Tab, ingresa el valor, cerramos los corchetes y cerramos el paréntesis de la función, pulsamos Enter y nos da el valor del salario promedio. Bien. Luego me piden que en F5 ponga salario máximo. Escribo salario máximo. Y acá nos dicen que en G5 hay que utilizar la función max. Entonces escribo max. Y bien, ahora también voy a volver a utilizar la columna de salarios de la tabla empleados. Entonces escribo empleados, que es la mención a la tabla. Abro paréntesis, corchetes, disculpen, indico cuál es la columna que quiero utilizar, en este caso salarios. Cierro el corchete, cierro el paréntesis, pulso Enter y tengo el valor. Un segundo. Bien, ahora nos piden en F6 el salario mínimo. Entonces escribimos salario mínimo. Enter. Y ocupamos la función min, tal como nos indica aquí las instrucciones en G6. Min. Y aquí lo mismo, vamos a llamar a la tabla empleados, a su columna salarios, salario. Cerramos los corchetes, cerramos el paréntesis, pulsamos Enter. Bien. Si se fijan acá, la fórmula es muy similar, lo único que cambia es el enunciado de la función. Mínimo y máximo. Entonces también si yo ya tengo acá la función máximo, por ejemplo, yo podría copiarla. Fíjense, les voy a indicar lo que voy a pulsar. Control C, escape, me voy a la celda de abajo, pongo Control V y pulso Enter. Entonces en este caso tengo las dos funciones max. Entonces acá, como sabemos el nombre de la función, simplemente cambiamos a min, pulsamos Enter y podríamos hacerlo de esa forma. Si le complica, hágalo desde cero, pero también podría llegar y reutilizar funciones que ya tenía arriba. Bien, entonces acá estamos con salario mínimo. Bien, entonces tenemos ya las funciones de estadística básica. Luego me piden funciones matemáticas. En F7 me piden escribir total anual en salarios. Total anual en salarios. Entonces, bien. Y me dicen que en G7 usan la suma
en la columna de salario y multiplicar ese resultado por 12. Bien, ahora. Entonces voy a usar la función suma. ¿Cuál voy a sumar? La columna de salario. Entonces pongo empleados, que es el nombre de la tabla, selecciono la columna de salario y aquí ya tengo la suma, ¿ven? Cerré el paréntesis de la sintaxis, ya esa es toda la fórmula, pero a este valor le tengo que multiplicar 12 para tener como el total anual en salarios y me da ese valor. Bien, y en F8 me piden escribir bono Navidad. Bono Navidad, entre paréntesis, 10% del salario mensual. Ok, voy a ajustar ahí un poquito el texto. Esto lo voy a dar un poquito más por acá para que sea más visible bien. 10% del salario anual, mensual, disculpen. Y en G8 calcular el promedio del bono que la empresa otorga usando, y me dicen F5. ¿Cuál es F5 acá? Salario máximo. En realidad es el promedio. Acá es F4. G4. Voy a modificarlo acá. G4 por 0,10. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es calcular el salario promedio y voy a aplicarle ese factor. ¿Para qué? Bueno, es solamente un ejercicio que tiene características ficticias para empezar a soltar los deditos en Excel. Entonces acá, siguiendo un poco la instrucción, ¿ya? Utilizamos el salario promedio y lo multiplicamos por 0.10 o 0. Si escribe 0.1 está bien, si quiere poner 0.10 también le da el mismo resultado y nos da este bono de $267. Ahora vamos a funciones de búsqueda y referencia, que es como la parte más interesante del ejercicio. Me piden que en F11 aplique un borde exterior grueso. Entonces me voy acá donde están los bordes y pongo borde exterior grueso para que se visualice de esta forma. Bien. Establecer una validación de datos con mensaje que le indique que el usuario debe ingresar nombre completo con título nombre de trabajador. ¿Qué quiere decir esta instrucción? También necesito que tomen atención acá. Voy a la celda, me voy al apartado de datos, me voy acá en herramienta de datos, en validación de datos y hago clic en validación de datos. Me va a aparecer esta ventanita. En configuración vamos a dejar en cualquier valor, aunque yo podría poner que solamente se ingresarán números enteros o números decimales, listas, fechas, horas o un texto con una longitud en particular, por ejemplo, o personalizado. En este caso vamos a dejar cualquier valor, porque lo que nos están pidiendo es que en la pestaña de mensaje de entrada el título sea nombre trabajador y que en el mensaje de entrada ingrese el nombre completo del trabajador. Ingrese completo del trabajador. Bien. Y nada más por el momento pulsamos Enter y va a pasar esto. Fíjense. Yo al hacer clic acá en la celda me va a decir nombre de trabajador, ingrese el nombre completo del trabajador. Me doy cuenta que existe un error en el tipeo. Entonces acá yo vuelvo a esta pestaña validación de datos y aquí puedo modificar el mensaje de entrada, el error de tipeo. Pulso aceptar y ahí quedó mejor. Ahora me piden que en F12 utilizar una función para combinar texto y me piden que el resultado sea salario de el nombre ingresado en F11. Por ejemplo, si introduce Juan Pérez en F11, F12 debería mostrar salario de Juan Pérez. ¿Y cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a usar una función que se llama concat. Entonces lo primero es poner salario de. Como ese texto no lo tengo en celdas, yo voy a escribirlo entre comillas dobles. Salario de. Es importante que yo ponga un espacio acá
antes de cerrar, porque si no va a verse junto. Fíjense, aquí yo no voy a poner el espacio, voy a dejar salario de, cierro las comillas como primer texto. Segundo texto va a ser esta celda, entonces yo la selecciono. Cuando es una celda no tengo que poner las comillas, ¿ok? Y al final, si se fijan, me pide que haya 2 puntos, entonces tengo que poner comillas dobles, 2 puntos, 0 comillas dobles. Si yo pulso enter acá, me sale salario de, parece bien, pero si escribo José, por ejemplo, pongo José o Carmen, fíjese, sale salario de Carmen, pero está pegado el D con Carmen. ¿Y esto por qué pasó? Porque en este texto salario de, yo tengo que tener cuidado de poner un espacio para que no se quede junto, y así queda salario de Carmen, ¿ya? Este archivo desarrollado va a estar subido en la plataforma para que puedan ver las fórmulas, y también va a estar en blanco para que puedan desarrollarlo ustedes, que es lo ideal. Entonces bien, ya cumplimos con eso, salario de Carmen, pero acá nosotros nos piden nombre completo, o sea, nombre y apellido, y en este caso que yo escribí Carmen. ¿Dónde estaba Carmen? Se me fue. Carmen Torres. Entonces voy a escribir Carmen espacio Torres. ¿Dónde está? Se me pierde la Carmen. Ahí está, Carmen Torres. Entonces sale salario de Carmen Torres y estamos teniendo el comportamiento que solicita el sistema. Bien. Y al final en G12 usar una función buscar B que busque el nombre, en este caso Carmen Torres, ¿ya? Y que el resultado sea el salario. Entonces voy a poner buscar B. El valor buscado va a ser el nombre que esté contenido en F11. La tabla en este caso es empleados. Ahí quedó marcada. Y yo quiero el valor del salario. ¿Y el salario en qué posición de columna está? 1, 2, 3, 4, es la cuarta posición. Y cuando me piden rango, nosotros vamos a poner coincidencia exacta, en este caso. Cierro paréntesis, pulso enter. Entonces al escribir Carmen Torres me da 2800 y efectivamente Carmen tiene 2800. Como pusimos coincidencia exacta, si yo por ejemplo, dejen ver, pongo Juan Pérez, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque está con acento la E. Entonces acá yo a la E se lo agrego y ahí sí me aparece. Entonces ahí uno también podría utilizar, nosotros en la prueba vamos a utilizar exacto, de forma exacta la coincidencia, pero acá también uno podría cambiar el rango. Por ejemplo, podría poner coincidencia aproximada, que es igual a poner verdadero en la función. ¿Y qué pasa? Si yo escribo acá, por ejemplo, Juan Pérez, no me da ningún valor. Si yo escribo Juan Pérez, tampoco. Si yo escribo María González, sí me da. Y aquí hay es un tema que funciona entre comillas, un poco al azar. Cuando ponemos coincidencia no exacta, el nombre en particular se me va, el rango es la coincidencia aproximada, claro, de que finalmente en algunos casos va a funcionar, en otros no va a funcionar. Entonces, como nosotros queremos una función robusta, sacrificamos simplicidad en escribir y vamos a tener que escribir siempre de forma exacta los nombres para que nos dé el resultado, pero siempre vamos a tener el valor exacto, lo que es muy lo que en el fondo le da una capa de robustez a la función. ¿Bien? Y con eso se finalizaría este ejercicio. ¿Bien? En realidad es más largo explicarlo que todo lo que se ha hecho, porque se ocupó básicamente una función hoy,
Se hizo un conteo, se calculó un promedio, un valor máximo, un valor mínimo, se hizo una suma de una columna y se multiplicó por 12. Luego una columna en particular la multiplicamos por un factor, por 0,1. Acá ingresamos un formato para que nos diga lo que queremos ingresar. Usamos la función concatenar y función buscar b, que son funciones muy comunes en el día a día utilizando Excel. ¿Ya? Pero ahí está el desarrollo completo. Bien. Entonces ahora revisaremos el último ejercicio. ¿Qué nos piden acá? Se llama informe de ventas mensual. Dar formato de tabla. Ok, entonces seleccionamos. Vamos a dar formato de tabla. Seleccionamos el color de gusto personal. La tabla tiene encabezado, efectivamente. Perfecto. Y nos piden que la tabla se llame informe ventas. Entonces acá escribimos informe ventas. Perfecto. Dar formato de moneda a las columnas que correspondan. Aquí tengo libros vendidos, devoluciones, precio. Ya el precio es el único que yo veo que dar formato moneda tenga sentido. Bien. Entonces ahora me piden ingreso bruto por mes. En una nueva columna, calcule el ingreso bruto por mes usando la fórmula libros vendidos por precio promedio. Bien. Entonces vamos a escribir ingreso bruto por mes. Pero no está en la de arriba. ingreso bruto por mes. Ya. Cuando nosotros en la altura de los encabezados escribimos algo en una celda que está al lado de una tabla, Excel lo va a asimilar automáticamente como una nueva columna de la tabla. Yo al pulsar Enter, si se fijan, se formatea. Si se fijan en estos ejercicios, cuando estábamos haciendo referencia a una tabla, poníamos el nombre de la tabla, pero esto pasaba porque la celda estaba fuera de esta tabla. Cuando estamos nosotros usando una celda que está dentro de la tabla, no es necesario, si es que vamos a trabajar con valores de la misma tabla, llamar el nombre de la tabla, porque Excel entiende que si yo no pongo ese dato, estamos hablando de las columnas de esta tabla. Entonces acá lo que nos piden es utilizar la columna libros vendidos para llamar una columna, abro corchetes y me aparecen acá todas las que corresponden a esta tabla. En este caso, libros vendidos es una de las solicitadas por precio promedio. Pero acá hay un detalle. Nosotros, si se fijan, al poner libros vendidos, así a secas, está seleccionando todo el rango, pero lo que se quiere hacer acá es hacer la multiplicación de los libros de enero por el precio promedio de enero. ¿Ok? Entonces, para que Excel entienda ese concepto, dentro de este corchete, antes de partir el nombre, yo ingreso una arroba. Y si se fijan, al escribir arroba, cambia automáticamente. Voy a eliminar el arroba y se ve todo el rango. Al agregar el arroba, va únicamente a la celda. Entonces Excel va a entender que tiene que hacer celda o fila por fila, mejor dicho, estos cálculos. Perfecto. Entonces ya tenemos libros vendidos y es la multiplicación por el precio promedio. Entonces llamamos, pero antes vamos a ocupar esta fila. Se llama precio promedio. Entonces acá cerramos el paréntesis. Bien. Y ya estaría el desarrollo. Pulsamos Enter y nos dan los valores de los ingresos brutos por mes. Perfecto. Perfecto. Acá se puede ver que hay como una diferencia en el sintaxis, pero podemos hacerlo igual, fíjense. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y este precio promedio, si se fijan, se selecciona todo el rango, pulso arroba, adentro, pulso arroba y me considera los valores. Y ahora sí, los tomo. Entonces ahí tenemos el mismo formato. En realidad después Excel lo autoformata automáticamente. Bien. Entonces ya tenemos ingresos brutos por mes. Perfecto. Ahora ingresos netos por mes. ¿Qué dice? En otra columna determine el ingreso neto por mes considerando las devoluciones.
y hay que usar una fórmula. Ya, primero vamos a poner el nombre de la columna, ingreso neto por mes. Dice ingreso bruto menos devoluciones por presión promedio. Y acá nos indican que está entre paréntesis esta fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a escribirla textualmente. Ya en la siguiente unidad vamos a fijarnos un poco cuáles las reglas de desarrollo de operaciones, ¿ya? Y ahí podríamos ver que a lo mejor entre paréntesis está de más, pero eso lo vamos a ver en clases siguientes. Entonces acá me piden ingresar el ingreso bruto. ¿Cómo lo llamo? Pongo arroba ingreso bruto. Ingreso bruto por mes menos, aquí tenía que cerrar, perfecto, menos, abro este paréntesis, me piden devoluciones, entonces ocupo acá devoluciones, cierro acá, perfecto, por el precio promedio, abro el corchete, escribo el arroba y el precio promedio, cierro este corchete, perfecto, cierro el paréntesis y ahí tengo la fórmula. Entonces voy a pulsar enter y tengo los ingresos netos por mes, donde se descontaron los valores de los libros que fueron devueltos. Perfecto. Y me piden como última parte del ejercicio ventas mayores o iguales a 120 y precio promedio mayor o igual a 16.000. Ese K, bueno, voy a corregirlo, voy a poner 16.000. En realidad ese es otro tipo de notación. A 16.000. Y dicen, en una nueva columna clasificar esta observación. Entonces vamos a poner en esta columna, vamos a poner el nombre que es ventas mayores o iguales a 120 y precio promedio mayor o igual a 16.000. Si es un texto largo, lo sé, pero es lo que hay, son las instrucciones. Entonces tenemos este nombre larguísimo, que generalmente es un mal procedimiento. Ojo, siempre las columnas ojalá tengan abreviaciones para que sea más compacta la información, pero en este caso, como el desarrollo no va a ir más allá de aplicar esta tabla únicamente para este ejercicio, está bien. Bien. Dice entonces, en una nueva columna, clasifique las observaciones que tengan ventas iguales o mayores a 120, hablan de los libros vendidos, y su precio promedio sea mayor o igual a 16.000. Estamos hablando del precio promedio. Si esto es verdadero, responder con un sí, y en caso contrario, un no. Entonces aquí nos están solicitando que haya una respuesta sí, si se cumplen las dos condiciones, o un no, si no se cumplen las dos condiciones. Entonces vamos a ocupar en este caso la función sí anidada con la función y. Entonces escribo sí, tab. Cuando estoy en la parte de prueba lógica escribo y, me aparece la función, pongo tab y voy a poner los dos valores lógicos. Entonces lo que me está pidiendo acá es que en libros vendidos sea mayor a 120, mayor o igual. Entonces aquí vamos a abrir, vamos a decir que en esta fila el libros vendidos sea mayor o igual a 120. Ese es nuestro primer valor lógico. Y el segundo valor lógico nos están pidiendo que el precio promedio sea mayor o igual a 16.000. O sea, que llamemos acá a la columna precios promedio y que esto sea mayor o igual a 16.000.
como ya tenemos nuestros dos valores lógicos, cerramos paréntesis de la función y vamos a, ya tenemos las dos pruebas lógicas, ahora pongo punto y coma y nos vamos al valor. Si el valor era verdadero, escribimos el texto sí, y si esto es falso, escribimos el texto no. Y aquí ya está toda la fórmula. Ahí está. Pulsamos enter y me pide que vea algún error, y ese error es porque el no lo cerré con los dos, la comillas dobles. Ahí sí. Entonces pulso enter y nos da esta respuesta, la cual la voy a centrar. Entonces veamos, al principio me dice que no. ¿Por qué? ¿Tengo libros vendidos igual o mayor a 120? Sí, pero el precio promedio no supera los 16.000, entonces me aparece un no. Entonces acá tengo algunos que respetan esos criterios y otros que no. Y ya llegando a este punto, se daría por finalizada este desarrollo de ejercicio tipo prueba, llamémoslo así. Bien. Entonces, muchachos, en la prueba se van a encontrar con algo muy similar, ¿ya? Muy similar. Entonces es importante que esto lo practiquen, lo revisen bien, para que les vaya súper bien en su primera evaluación. Bien, nos vemos en clase, que estén bien.